Hay mucho que se podría decir sobre la palabra simplificar. Popularmente se le atribuye a reducir o a menos. Si preguntas a cualquier persona, te lo podría incluso definir como simplemente sacar cosas o directamente quedarte sin nada. Dicho así, queda un poco incompleto. Muy, la verdad. Muy, la verdad. En verdad estoy desmontando todo mi estudio solo para ilustrar lo que estoy diciendo. Déjame poner un pequeño pero en estas definiciones. Realmente, la palabra simplificar, cuando del estilo de vida se trata, es más sobre ser más selectivo con las cosas que en cierto modo nos construyen. Sí, lo siento por el mueble. No lo fijé a la pared. En verdad, es más un estilo de vida que otra cosa. Y esta es la historia de cómo empezar. Verás, por la era en la que vivimos, la palabra de oro es más. Cuanto más tengas, mejor. Cuanto más posees, más serás. Y yo, por mucho que me haya intentado subir a este tren, nunca me he sentido del todo realizado. Acababa sintiéndome como alguien llevando una máscara y siendo poco sincero conmigo mismo. En consecuencia, decidí un buen día subirme al tren que se iba en dirección contraria y adoptar esta palabra como estilo de vida. Simplificar. Y no me refiero a simplificar como reducir o olvidar nada, sino priorizar las cosas que realmente me hacen serio. Cosas tan básicas y que a alguno le puede parecer exagerado, decidí cambiar toda mi manera de vestir a una que se parezca más a mí. Esto era mi armario, que realmente se veía así, pero recordemos esta imagen. Doblar ropa no es lo mío. Lo primero, saqué todas las prendas para poder tener una visión más amplia de todo lo que tenía dentro, para así poder seleccionar las que, oh my god, no se podían ir. Para ser del todo sincero, eran muy pocas. Y último, decidí elegir las que más me gustaban y, por qué no, repetirlas. Pero doblar ropa seguía sin ser lo mío. Mis chaquetas se quedan. Me gustan mis chaquetas. Decidí simplificar mucho el contenido que consumo, es decir, priorizar el que me inspiraba como videógrafo o si no contenido de fotógrafos, animadores, ilustradores y demás. Igual tendría que decirles que tampoco me volví un joputa perdido. También tengo mis maratones de memes para desconectar de días de mierda, solo que mucho menos. Lo han adivinado. Ah, pero antes de que se me olvide, sobre la ropa otra vez, aún estoy intentando ver y cuadrar qué hacer con mis zapatillas. Porque por más que lo piense, realmente solo uso estas tres. Así que realmente las demás como que hacen bulto. Y ya que estamos en racha, también decidí algo parecido con el material, priorizando el que sea necesario para realizar mis ideas y ahorrando este money para otros proyectos de lado. Y habría bastante más que decir, porque no es una decisión que se aplica rápidamente, es un estilo de vida y no muy famoso que digamos, pero desde que lo he probado no he podido notar más que mejoras en mis ideas, en mi creatividad, en mis experimentos diría. Es verdad que hay muchas cosas que al deshacerme de ellas me imaginaba que las echaría más en falta, pero no, ni una vez. Y con este tipo de observaciones he podido darme cuenta de cuántas cosas tenía yo en mi almacén que me hacían tener la mente concentrada en cosas que realmente no me importaban. Porque todo es sobre esto, sobre todas las cosas que vamos acumulando con el tiempo, ya sea por algún impulso o por algún consejo malo. Y creo que si no tenemos mucho cuidado con esto, a la larga termina por ser como una especie de ancla para nosotros. Estoy un poco descubriendo esa manera de vivir. Me gustaría mezclarla un poco en mi gran pasión, que es hacer vídeos, y ir aquí representando cómo voy avanzando. Y algún día, si hay suerte, igual enseñar algún truco. Como por ejemplo mis últimos grandes hallazgos en YouTube, que son los que me han hecho un poco clarificar esta manera de ver las cosas. Creo que siempre he sido un poco así, pero el poder verlo de otra gente como que me ha ayudado a poder darle forma a mis pensamientos. Personajes como Matt Davella o Nathaniel Drew son youtubers que tienen un contenido brutal sobre minimalismo, sobre productividad, sobre menos para más. La mayoría de sus vídeos están en inglés, pero algún que otro tiene subtítulos en español. Dejaré sus canales en la descripción. Y con este vídeo solo quiero dejar claro que quiero creer que hay otra manera de hacer las cosas,
Para mí el pensamiento de que si no tienes mucho, no eres mucho, simplemente me parece incorrecto. Me parece insultante. Me hace preguntar cuándo nos hemos olvidado que el hecho de ser uno mismo es más que suficiente para obtener las cosas que realmente suman a tu vida. Espero poder responder a esta pregunta a la larga, al igual que transmitirte la paz que me ha supuesto a mí, el deshacerme de tantos pesos. Esta es la manera que ha funcionado para mí. E igual ayudarte a encontrar también la manera que funcionará para ti. Ya con esto creo que alargó mucho esta conclusión, así que voy a cortar ya. Muchas gracias por haber mirado hasta aquí y espero que esté cada uno de vosotros en el próximo vídeo junto a los que llegarán. Gracias. Solo una pequeña cosa que aclarar. Lo de mierda que me he sacado. Entonces, como decía... Sí, entendiste bien el vídeo. Ahora estaré llevando solo mis colores favoritos. No, no es simpletón. Son los colores que mejor me van cada día. Porque yo no bajo el listón, baby.